Bueno, gente, vamos a seguir con un video más de Vue. Como vimos en el video anterior, teníamos una instancia de Vuex ya incorporada a nuestra aplicación Vue y podíamos tener en forma centralizada, como podemos ver acá en estas tools, un contador. También pudimos chequear que cuando destruimos nuestro objeto contador y lo volvemos a crear, el mismo sigue manteniendo el valor porque está accediendo a la información centralizada de nuestra aplicación, ¿sí? Como vemos en este caso. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar algunas de las características que nos faltaron en el video anterior, como por ejemplo las acciones. Recuerden que en este momento nosotros estamos usando directamente las mutaciones desde nuestro componente contador. Estamos invocando y invocando a través del store al commit y pasándole como primer parámetro un string con el nombre de la mutación que tiene que incorporar. Un primer cambio que vamos a hacer es utilizar esto mismo, pero a su vez pasándole a ese commit un número desde nuestro objeto, y vamos a ver cómo hacemos para recibir un parámetro dentro de una mutation. Entonces acá mismo nomás vamos a agregar un parámetro más y le vamos a poner un número hardcodeado para notar que es diferente. Bueno, vamos a poner 4 en el decrementar y vamos a incrementar de a 2. Para eso tenemos que recibir ese parámetro acá y le vamos a poner incremento. Acá lo que vamos a hacer es vamos a sumar ese incremento. Lo mismo vamos a hacer acá, decremento, y vamos a restar ese decremento. Vamos a probar esto, vamos a refrescar el contador, vamos a incrementar. Fíjense que ahora aumenta de a 2, ¿sí? Incrementar aumenta de a 2 y decrementar va a decrementar de a 4, que son los parámetros que le estamos pasando a las funciones de las mutations, ¿sí? Nosotros de esta manera sí podemos pasar un parámetro a una mutación y establecer un valor determinado. Bueno, recuerden que las mutations, donde se hace este commit, es una función que es síncrona, ¿sí? Y que se ejecutan esas funciones en forma ordenada y que eso lo controla nuestro store, ¿no es cierto? Bueno, habíamos dicho también que podíamos tener acciones y que esas acciones iban a ser asíncronas, ¿sí? Que finalmente las acciones, después de hacer una tarea asíncrona, como por ejemplo ir a llamar a una API y recibir un valor de esa respuesta, podríamos ejecutar una mutación. Entonces vamos a agregar esta funcionalidad, hasta con el mismo nombre la vamos a agregar, pero como una acción, ¿sí? Entonces eso lo vamos a hacer de esta forma. Incrementar contador, y lo que vamos a hacer acá es recibir un objeto con la función commit, ¿sí? A diferencia de una mutation donde nosotros recibíamos el state como primer parámetro, en este caso vamos a recibir como primer parámetro un objeto en el cual vamos a tener la función commit, y seguido a esto podríamos recibir también acá un parámetro, ¿no? En este caso lo vamos a eliminar y vamos a pasar la funcionalidad acá a incrementar contador y vamos a poner commit, y exactamente igual a como hacíamos aquí. De hecho nos vamos a copiar esto. Vamos a hacer un commit de incrementar y lo mismo vamos a hacer con decrementar. Y
vamos a traernos desde el contador y el cambio que tenemos que hacer en nuestro contador es ya no hacer el parámetro, no se lo estamos pasando, ¿sí? Y es ya no hacer un commit, sino hacer un dispatch. Este dispatch, vamos, para estar seguro que estamos ejecutando la acción, vamos a poner un console log. Y acá le vamos a poner un decrementar contador para estar seguros que está pasando por aquí nuestra función. Bueno, aquí fíjense que sigue aumentando. Vamos a ir a la consola. Fíjense que está apareciendo incrementar contador y decrementar contador lo mismo, ¿sí? Estamos sumando de a 2 y decrementando de a 2 en nuestra acción. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio acá y vamos a llamar a una API. Vamos a ver si encontramos acá. Podemos ir, por ejemplo, a esta. Esta organización nos provee una API que nos genera números aleatorios, que pueden ser en base 2, en base 8, en base 10, en base 16, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo pide 10 números, el mínimo es 1, el máximo es 6 y en base 10, en formato plano, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a llamar ahí, acá tenemos los 10 números y vamos a poner que nos mande un número del 1 al 10, por ejemplo. A ver. Ahí está, tenemos 7, 8, vamos a llamarlo de nuevo, 2, fíjense que 9 se demora un poquitito, así que nos vamos a copiar esa URL y las vamos a implementar acá. Vamos a usar Axios. Bien. Vamos a probar a ver si el incremental incrementa de a números aleatorios. A ver si esto es cierto. Incrementar. Bueno, ahí de 5 pasó a 12, sumó 7. Vamos a ver el plugin acá. Vamos a decrementar de a 4. Vamos a volver a incrementar 2. Ahí incrementó 5. Ahí incrementó 4. Perfecto. Bueno, vamos a hacer lo mismo entonces con el decrementar. Exactamente. Perfecto. Y ahí el decrementar también funciona. Bueno, fíjense cómo nosotros hemos cambiado en nuestro contador. Ya lo que estamos haciendo es disparando una acción, ¿sí? Que es asincrónica y que una vez que obtenemos el resultado que necesitamos, nosotros ahí recién hacemos un commit del dato que estamos poniendo acá. Bueno, otra cosa importante también que tiene el store es que nosotros tenemos la posibilidad de escribir getters, y los getters son ni más ni menos que parecidos a las propiedades computadas de un componente. Lo que podemos hacer dentro de un getter es obtener cierta información de nuestro state, hacerle un determinado tratamiento y devolverla.
Como por ejemplo, nosotros podemos devolver el cuadrado del contador. Aquí otra vez vamos a recibir nuestro state. Podemos devolver el cuadrado y podemos hacer referencia a ese getter desde nuestro componente. De esta forma. Vamos a refrescar. Fíjense que el número es 25. Nosotros vamos a incrementar y ahí vamos teniendo el cuadrado de ese número. Y fíjense cómo aparece acá como una propiedad computada, ¿sí? En los getters aparece que el cuadrado de contador es 25. ¿Sí? Entonces, esa funcionalidad, si nosotros necesitamos algo que vamos a tener que replicarlo en el resto de nuestros componentes, entonces esa lógica que nosotros implementamos para devolver algo del estado con un tratamiento determinado, podemos ponerla dentro de un getter y que, como ustedes ven, es igual de reactivo que el valor del state. ¿Sí? Bueno, como nosotros podemos observar, lo que hemos hecho hasta ahora es invocar tanto a mutations como acciones con objetos que son como botones, ¿sí? En el evento click, y nos hemos aprovechado del evento click de esos botones para invocar las distintas mutations o acciones que hemos desarrollado acá. Por otro lado, hemos también puesto, ya sea directamente usando el state o bien usando un getter, hemos puesto en el template de nuestro contador esos objetos y reacciona nuestro template a cualquier cambio que tengamos, ¿no? Como lo pudimos comprobar. Pero hay algo que es diferente, digamos, y es que nosotros podríamos querer cambiar el estado de una variable cualquiera, ya no desde el evento click de un objeto como este, sino, por ejemplo, desde un input, que es diferente. ¿Sí? Entonces, vamos a agregar aquí, por ejemplo, y vamos a agregar un objeto input. Vamos a ver si esto funciona. Ingrese color. Acá podemos ingresar un color. Como ya habíamos dicho antes, lo que no podemos hacer es en nuestro vModel hacer referencia al store y, por ejemplo, cambiar un valor que nosotros tengamos en el store. Sí vamos a poder recuperar ese valor del store, pero no vamos a poder guardar el valor del store o el valor de la variable dentro de nuestro store, porque, como dijimos, no tenemos permitido modificar desde fuera directamente esta variable y tenemos que hacerlo a través de una mutations, ¿sí? O de una acción que finalmente llame a nuestra mutación. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Entonces, algo que sí podemos hacer es declarar, por ejemplo, en nuestro componente una propiedad computada que le podemos poner color a esa propiedad computada, y en lugar de que sea una función, podemos hacer que nuestra propiedad computada sea un objeto que tenga la función set, ¿sí? Para poder setear el valor, y la función get para poder obtener nuestro valor. Entonces, en la función set lo que vamos a hacer es recibir el valor que queremos asignarle a nuestra propiedad color, y ahora sí, y acá, por ejemplo, directamente podemos llamar a commit de una mutación que se llame setColor y a la que le pasamos como parámetro el nuevo valor que va a tener. Y en get devolver
el valor que tenga, que eso sí lo podemos hacer, nuestra variable dentro de nuestro store. ¿Sí? Perdón, esto es state.color. Ahí estamos. Bueno, tenemos que crear entonces una nueva mutación que se llame setColor, que obviamente va a recibir el state como primer parámetro y un nuevo color. Entonces vamos a poner state. Entonces tenemos un nuevo valor en nuestro state, una mutación para poder modificar ese valor, y desde nuestro componente acá vamos a usar nuestra propiedad computada color para implementar el set y el get de ese valor a través de nuestro store, ¿sí? Entonces eso, fíjense que vamos a refrescar acá. Ahora vean que se agregó esta nueva variable a nuestro state. Acá tenemos algún problema. Ahora sí. Bueno, fíjense que nosotros tenemos red. Si acá ponemos blue, podemos ver cómo va cambiando, ¿sí?, este valor en nuestro state, y que lo estamos haciendo a través de nuestra propiedad computada color, acá donde para setear un valor lo hacemos de esta manera y para obtener el valor para mostrar lo hacemos de esta manera. Son estas dos funciones que nosotros tenemos que implementar en nuestra propiedad computada para que sea capaz, como les decía recién, de tener la capacidad de setear un valor y de obtener un valor a través de nuestro store, ¿sí?, llamando a este commit y ejecutando la mutation que corresponde. Bueno, todo por el momento.